Ok, chicos, ¿alguno sabe a qué se refiere la expresión triangulación de datos? Ni idea, profe. Silencio largo quiere decir que no. Profe, pues es algo que también hemos estado haciendo con las dos primeras tareas, al Sí, menos se es supone que correcto. debemos hacer. Sí, Es como, digamos, funciona para la parte, creo que es del análisis, a la hora de triangular los datos. muy bien, es Parece. correcto. Bien. Triangular los datos Triangular es lo un que uno proceso que se hace en el reúne de proceso. información. ¿Perdón? La información que uno está estudiando, digamos, para el objeto de estudio, la triangula ahí para poder hacer el análisis. Exacto, exactamente. El proceso de análisis nos lleva siempre a triangular datos. Ahora, si algunos saben qué consiste propiamente la triangulación. Se vale decir que no, chicos, no hay problema. No, profe. Pues a mí no me queda muy claro, profe, en realidad, Ok, porque eso estamos haciendo, pero ahí más o ya, menos. justo a eso vamos entonces. Vean, les voy a hacer una presentación en donde lo explica desde el punto de vista conceptual. Y después les voy a mostrar un documento en el que sí podemos ver más, de manera más cercana, ¿cómo se llama? En vivo y a todo color, cómo es el proceso de triangulación. Este documento también está preparado con base, digamos, a las carencias que han existido en los trabajos, en los primeros trabajos prácticos anteriores. Entonces, es también un medio para indicarles qué sí hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces, la triangulación de datos es un proceso propio del análisis, ¿ok? Cuando estamos analizando algo, normalmente vamos a triangular datos. Ahora, todo proceso de investigación y por tanto de análisis va a tener siempre un objeto de estudio. Ese objeto de estudio es una pregunta, es un algo que no tenemos claro y que queremos saber por qué es así. Entonces, es un fenómeno en el estudio del cual no tenemos entendimiento completo y lo queremos comprender. Analógicamente, entonces, es como si tuviéramos un rompecabezas con piezas faltantes, ¿ok? Y nosotros, o para nosotros, el objeto de estudio son esas piezas faltantes. Lo que queremos al emprender un proceso de análisis de datos es precisamente ubicar las tres piezas que nos hacen falta en este rompecabezas para completar la imagen. Para ello es necesario que nosotros busquemos datos. Los datos son las piezas que completan esa imagen. Y los datos tienen que estar, o más bien están siempre en algunas fuentes. Estas fuentes son los sujetos de estudio. Digamos que cuando hacemos una entrevista y la aplicamos a varias personas, cada entrevista aplicada a una persona es un sujeto de estudio. ¿Ok? De la misma manera que si yo confronto información proveniente de tres técnicas diferentes, por ejemplo, de las personas, con el análisis de uso, con el análisis usuario-objeto, cada una de las técnicas es un sujeto de estudio y da información que puede ser comparable y analizable. Sin embargo, no solo necesitamos los datos que nos dan las fuentes o los sujetos de estudio. Además de eso, nosotros necesitamos ordenar los datos para que sean comparables. Por tanto, una vez que tenemos todos esos datos, hay que ordenarlos por categorías y hay que definir a priori cuáles son esas categorías. Es decir, yo debo tener noción clara de en qué me tengo que fijar, que es el objeto de estudio. Eso en lo que me tengo que fijar, tengo que dividirlo en varias partes o en varios temas, varios tópicos que me ayuden a encontrar las piezas faltantes. Esas son las categorías. Y para averiguar la respuesta, tengo que preguntarle o tengo que buscarla en una fuente de datos, que esos son los sujetos de estudio. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. No, profe. Vamos bien, perfecto. Vean, ahora, para triangular los datos o para iniciar el proceso de triangulación se necesita de una técnica que nos ayude a ordenar la información. El cuadro de doble entrada es una técnica ideal para eso. ¿Ok? ¿Cómo es un cuadro de doble entrada? Pues normalmente tiene en la fila superior los sujetos de estudio,
es decir, las fuentes de donde provienen los datos, y en la primera columna tendría las categorías. De manera que lo que tenemos dentro de este dibujo como círculos de colores son los datos propiamente. Ahora, si notan, la primera categoría, la pieza de color verde oscuro, tiene sobre su fila círculos que todos son familia del amarillo. ¿Por qué motivo? Porque esto es una categoría que hace que toda esta información sea del mismo tipo. Está sobre el mismo enfoque. Y eso es lo que buscamos en el cuadro de doble entrada, poder organizar la información de manera tal que sea comparable. Como esta información es la misma clase de información, es fácil de comparar y es fácil de llegar a conclusiones a través de ella. Similar sucede entonces en las otras categorías. La de tono verde, verde puro o verde secundario, pues tiene círculos de color magenta, de diferentes tonalidades porque son información, o es información, perdón, que tiene matices diferentes. Sin embargo, es de la misma clase de información y lo mismo pasa con esta última. Entonces, el cuadro de doble entrada es un instrumento o una técnica, es ambas cosas en realidad, porque así se llama la técnica y el instrumento que se utiliza para ejecutarla se llama igual, en el cual se puede ordenar la información de manera homogénea para facilitar el proceso de triangulación de datos. Entonces, esto hace que yo pueda comparar estos datos con estos otros muy fácilmente porque son de la misma clase y poder notar patrones de similitud o patrones de diferencia, cualquiera de las dos cosas. Cuando yo confronto estos datos con los que tengo a la par, por ejemplo, estos con estos, es decir, los de la fuente 1 con los de la fuente 2 o el sujeto 1 con el sujeto 2, estoy triangulando datos y en un momento les voy a explicar por qué. Ahora, podría suceder también, cuando hacemos un cuadro de doble entrada, que haya datos de la primera categoría que por algún motivo tienen relación con datos de la segunda categoría, a pesar de que son categorías diferentes y por tanto son puntos de vista diferentes para resolver lo que tú estudias. ¿Ok? ¿Qué pasa en estos casos? Que nuestro análisis no solamente se hace por filas, utilizando la tabla, sino que también puede suceder dentro del proceso de análisis que tengamos que cruzar categorías para dar una explicación. Entonces, ¿qué por ejemplo podría estar sucediendo aquí? Que esta información de por acá complementa a esta otra y le da sentido al todo. ¿Ok? Entonces, es necesario discutirlo porque ayuda a dar respuesta a lo que tú estudias. En ese caso, entonces, yo necesito comparar la información de la fuente 1 con la información de la fuente 2 para poder emitir criterio acerca de por qué motivos son complementarias, porque de eso se trata el análisis, de dar explicaciones a las interrogantes que van surgiendo conforme comparamos la información. Una vez que hacemos esto, la comparamos y tenemos claridad de por qué está sucediendo eso, que la información es complementaria, pues estamos generando información nueva. ¿Ok? Aquí tenemos datos que se convierten en información y este círculo gráficamente es más grande porque cuando uno está analizando aumenta la cantidad de información, es decir, cuando se analiza no disminuye la cantidad de información, lo único que puede suceder es que aumente. Ahora, si notan, esta relación conceptual forma un triángulo, ¿ok? Tenemos una primera fuente de datos comparada con una segunda fuente de datos que produce información nueva. Por eso el proceso se llama triangulación. ¿Comprenden? Ahora sí, vamos bien hasta acá. Levanten la mano quienes van entendiendo. Muy bien. Si alguno no va comprendiendo, siéntase en libertad de preguntar y si necesitan que repita, nada más me dicen, yo lo vuelvo a repetir. Profe, ¿será que se puede repetir esa última parte? La última parte, dame un toquecito para subir el volumen, porque aquí empezó a llover y ya no los escucho. Listo. La última parte, ok, veo.
Es que, bueno, no sé si puedo opinar de cómo nosotros Dale. lo estábamos planteando. Sí, decime. Porque en la consulta que tuvimos con usted, nos había dicho que, por ejemplo, con la información de los 3 usuarios, de ahí se sacaba o sea, como el planteamiento para para hacer la triangulación, digamos, como una conclusión a partir de los 3. Ajá, sí. Pero ayer vimos este video, bueno, el video que usted había subido, de la explicación de la triangulación, y solamente de ahí una fuente 1 y fuente 2, y ahí se saca la conclusión. Entonces, nosotros estábamos un poco confundidos de cómo íbamos a meter a los 3 usuarios, digamos, y hacer la conclusión, porque ya no estaría cumpliendo, digamos, la triangulación, digamos, como la forma en sí Espérate. ¿De qué me estás hablando exactamente? ¿Del trabajo práctico o de la tarea que hay que entregar hoy? de la tarea. De la tarea. Recuerda que esta presentación que estoy dando es dirigida al trabajo práctico, número 1. Ok, ok. Ok, que fue la primera parte que les aclaré. Vamos a ver primero esto que tiene que ver con el trabajo práctico y después les abro el espacio de consultas para la tarea del día de hoy. Ahora, lo que te estoy comprendiendo es con, vamos a ver, no entendí muy bien la pregunta. Es decir, vamos a ver, desde el principio. En las tareas que hemos hecho también hay un proceso de triangulación de datos, ¿ok? Que no es como lo fuerte que sí vamos a hacer en el trabajo práctico, porque en las tareas uno de los objetivos es que aprendan a utilizar las técnicas y hacer el análisis, obtener la síntesis para cada una de las técnicas. Ahora, lo que te estoy entendiendo es que, vamos a ver, tenemos 3 usuarios, ¿cierto? Correcto. O 3 observaciones. Sí. Sí, ok, perfecto. Y de cada observación obtuvimos datos, ¿cierto? Listo, perfecto, me devuelvo acá. Entonces, sería exactamente igual que esta tabla. Tenemos 1, 2, 3 observaciones de 3 usuarios. Tenemos datos de 3 sujetos de estudio. Con esos datos podemos hacer un proceso de triangulación. De hecho, en la observación normalmente se utiliza una guía. Cada una de las categorías queda conformada por los pasos de la guía de observación. Entonces, por ejemplo, si en la observación definieron que el paso 1 era tomar el producto, los 3 podrían haberlo hecho, puede ser que alguno no lo haga, eso es lo que voy registrando acá. La persona 1 la hizo de esa manera, la persona 2 lo hizo de otra manera, y la persona 3 lo hizo exactamente igual que la 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Ahora, si te das cuenta, como toda esta información que estoy mencionando es de la misma clase, se trata del paso 1, tomar la botella, pues es comparable y yo puedo establecer diferencias y decir la persona 1 y la 3 tomaron primero la botella, o sea, lo primero que hicieron en el proceso de uso fue tomar la botella. La persona 2 no, esta persona presionó de una vez el dispensador, que eso podría pasar. Y lo que sigue es empezar a dar explicaciones del por qué y qué ventajas o desventajas podría tener uno y podría tener el otro. Sí, sí. Esto que acabo de hacer de comparar los datos es el proceso de triangulación. Sí, de ahí, digamos, generaría la fuente 1 y la fuente 2. No, la fuente 1 y la fuente 2 son los mismos sujetos de estudio. Ah, ok, ok. Cada sujeto de estudio es a su vez una fuente de datos. Listo, ya ahora sí quedó ¿Ya? claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Gracias, profe. Con mucho gusto. Nicolás, bueno, tengo 3 manos subidas porque se les olvidó bajarlas o porque tienen que hacer preguntas. Profe, a mí se me olvidó. Ah, bueno, tranquilos, no hay problema. Entonces continúo. Estábamos entonces por acá. Aquí tenemos las fuentes de datos. Cada fuente de datos viene de un sujeto de estudio. Podríamos decir que fuente de datos y sujetos de estudio son conceptos similares, nada más que el sujeto es por así decirlo, el lugar de donde yo tomé los datos y por tanto se considera la fuente,
de dónde emanan los datos y yo los pude recolectar. Perdón, que aquí está de rayería y suenan truenos. Entonces me está costando hasta escucharme a mí mismo. Ahora vean, esta fuente que yo obtengo con el análisis nos da información que es nueva y diversa. Es decir, no todo, como ya se dieron cuenta, no todo lo que uno encuentra en el proceso de análisis cuando está comparando los datos y emitiendo criterio a partir de esa comparación, de esa contrastación de datos, no todo sirve. Por tanto, lo que tenemos al final son un montón de piezas de rompecabezas de muchos colores para responder a nuestro objeto de estudio. Ahora, esto es lo normal. Siempre va a suceder que aumenta la cantidad de información, pero no toda ella sirve para contestar el objeto de estudio. Entonces, a nosotros nos corresponde retomar el objeto de estudio. Nuestro análisis tiene que estar guiado por el objeto de estudio para seleccionar a discreción aquellas piezas que sí tienen mayor potencial para contestarlo. Entonces, analógicamente, lo que nosotros hacemos es seleccionar las piezas que ayudan a contestar el objeto de estudio. Esto es el proceso de síntesis. Cuando se elimina toda la información que no ayuda a contestar la pregunta inicial y que se generó como parte del proceso de análisis, sea porque sirve de apoyo para entender esto que está como síntesis, o sea porque tiene relaciones complementarias con esto que sí sirve, que es parte de la síntesis, pero solamente lo complementan sin ser exactamente el fondo del asunto. Entonces, el proceso de síntesis consiste en eliminar del análisis todos aquellos datos o información que no ayuda a contestar el objeto de estudio. Por tanto, que no completan nuestro rompecabezas. A partir de ello, nosotros podemos ver cuáles piezas encajan mejor con las que tenemos al principio y seleccionar aquellas que sí hagan que este rompecabezas esté completo y la respuesta, por tanto, al objeto de estudio ya exista. Ya la duda inicial no exista, sino que tengamos una respuesta y, por tanto, claridad de lo que hay que investigar. Y de eso se trata el proceso de triangulación de datos desde el punto de vista conceptual. ¿Dudas, chicos? No, profe, gracias. No, No, pero por el con mucho momento gusto. no. Supongo que cuando estemos haciendo ya el trabajo van a surgir más. Sí, de seguro que sí. Y chicos, yo creo que del cielo dicen que no quieren que yo dé clases. No tienen idea del trueno que acaba de sonar y el rayo que partió el cielo. Volviendo a la clase, por ese motivo también les preparé el otro documento que tiene que ver con análisis de cucharones, que ya se los voy a mostrar. Es este. ¿Sí lo están visualizando, chicos? Sí, profe. Perfecto. Vean, este documento está dividido en dos secciones. La primera, lo que no hay que hacer, y la segunda, lo que sí hay que hacer. Además de eso, está lleno de notas al lado. Entonces van a notar que aquí hay algunas anotaciones, ¿ok?, que están ampliando cada uno de los ejemplos. Y tiene parte, digamos, de las instrucciones, o sigue un poco la estructura de las instrucciones del trabajo práctico. Entonces vamos a suponer que nos ponen una investigación con el siguiente objeto de estudio. ¿Cuáles son los factores que hacen que la forma de estos tres cucharones sea distinta? Y tenemos como sujetos de estudio estos tres cucharones. Cucharón 1, cucharón 2 y cucharón 3. Cada uno de ellos tiene una forma distinta. Vamos a ver, tienen una forma base que es similar, cuyas características son diferentes. Y se nos pregunta por qué motivo la forma de cada uno de ellos es diferente. Una de las instrucciones dentro del trabajo práctico dice definir las categorías de estudio. Aquí tenemos una tabla. Una tabla que tiene las categorías de estudio. ¿Ok? Ahora, esto no está bien. ¿Qué es lo que falta?
especificar qué es la categoría o por qué es importante para dar respuesta al objeto de estudio. No es suficiente con poner los nombres de las categorías. Eso no es una definición, eso es la mención de la categoría. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos hace falta aquí? Ampliar el por qué. ¿Por qué tipo de borde es importante para definirlo? ¿Por qué la presencia de hoyos es importante para definirlo? ¿Por qué el volumen de contención es importante para definirlo? Y así sucesivamente. Entonces, estos son nuestros sujetos de estudio, por tanto, son los que irían dentro de nuestro cuadro de doble entrada en la parte de arriba, en la fila, en la primera fila, y estas son las categorías, es decir, los puntos de vista que vamos a utilizar para recolectar la información y saber por qué motivo la forma de cada uno de esos cucharones es diferente. Aquí está nuestro cuadro de doble entrada. Tenemos la categoría con el cucharón 1, cucharón 2 y cucharón 3. ¿Okay? Tenemos también la columna de categorías con el tipo de borde, presencia de hoyos, volumen de contención y el resto de categorías que están determinadas para este estudio. Ahora, ¿de dónde salen estas categorías? Se extraen del objeto de estudio, es decir, yo lo primero que hago es como una tormenta de ideas preguntándome, ¿qué necesito? Es impresionante, están cayendo granizos en este momento. ¡Wow! Sí, de hecho se escucha, profe. Permítanme para cerrar ventanas porque me está cayendo la lluvia. Listo. Les decía, entonces, ¿de dónde salen las categorías? Nosotros las definimos y las definimos utilizando el objeto de estudio. Entonces, ¿cómo definí yo, por ejemplo, las categorías para estos sujetos de estudio? Me fijé en las cosas que tenían diferentes. La forma exterior es diferente, por tanto hay que fijarse ahí para saber por qué motivo eso sucede. Algunos tienen hoyos, 2 tienen hoyos y 1 no los tiene. Entonces, eso parece importante porque por algún motivo está sucediendo eso. El contorno del borde, ya no la forma, sino del borde propiamente, sino de su contorno, también cambia. Y eso probablemente es por algo. Entonces, las categorías se definen, primero, utilizando el objeto de estudio para saber qué es lo que hay que ver, y segundo, viendo las diferencias entre los sujetos de estudio para poder saber cómo ordenar la información. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Ok, asumo el silencio largo como un sí. Perfecto. Vean, entonces aquí tenemos ya nuestra tabla con toda la información. A esta tabla yo normalmente les pido que agreguen una última columna que se va a llamar análisis de la categoría. ¿Qué les permite esa columna? Comparar la información de cada una de las filas. Ahora, esto normalmente no forma parte del cuadro de doble entrada. Yo se los estoy pidiendo porque eso les facilita la construcción del análisis narrativo. Porque así tendrían ya de una vez la comparación de cada una de los datos de cada una de las categorías. Y eso, como les digo, les ayuda a construir el análisis narrativo. Y también al final les pido una última fila que se llama análisis de cada uno de los sujetos de estudio, en este caso el análisis de cada cucharón. Entonces, aquí se habla de lo que hace, vamos a ver, de las características propias que distinguen a ese cucharón de los otros dos. Esta columna y esta fila nos facilitan producir después el análisis narrativo. Ahora, ¿qué tenemos dentro de los datos que conforman nuestro cuadro de doble entrada negativo? ¿Qué está mal? Primero, no hay análisis, solo la mención de características evidentes que no aportan información para poder dar respuesta al objeto de estudio. Entonces, no basta decir que el cucharón 1 tiene un borde plano. Esto entonces tiene que extraérsele más información, es decir, yo necesito especular por qué motivo ese borde puede ser plano. Ahora, chicos, ¿por qué motivo ese borde podría ser plano y no puntiagudo? ¿A qué le suena? ¿Por qué podría ser?
¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Por qué motivo el borde de este cucharón, que no tan es grueso, es también plano y no termina en acabado circular, redondeadito? Que aquí se nota bastante bien que ese grosor es plano y, por ejemplo, este otro tiene el borde más bien como redondito. No sé, yo creo como que puede tener como función como de pala, digamos, como para, no sé, recoger arroz o así. Muy bien. Exacto, por ahí anda el asunto. Es decir, ya empezamos a ver esos detalles finos que van justificando el por qué él tiene ese borde. Eso es, además de decir aquí que tiene borde plano, lo que debería existir, la serie de posibles razones por las cuales ese borde tiene esa forma. Ahí es donde entonces empieza el proceso de análisis, porque yo estoy contestando preguntas básicas como, cómo y por qué, ¿ok? Notarán entonces que esta tabla tiene eso en común, tiene presencia de hoyos, no tiene 3 hoyos largos, tiene un hoyo largo. Entonces, a partir de esto, ¿qué análisis puedo sacar si los datos que tengo son completamente planos y sin ninguna profundidad? Se vuelve muy difícil hacer un proceso de análisis porque el cuadro de doble entrada no contiene propiamente información que me ayude a entender la respuesta al objeto de estudio. Lo que contiene son datos que están completamente vacíos. Permiso. ¿Qué genera la falta de información? No hay sustento para el análisis, por lo que la respuesta al objeto de estudio que se da es superficial y aumento el riesgo de que sea equívoca. El tercer punto acá es que, permítanme, solo se están enunciando características evidentes, no hay inferencias que ayuden a crear la respuesta al objeto de estudio. Como nuestro análisis, el método de diseño tiene un gran componente cualitativo, todo tenemos que hacerlo a partir de la observación, no hay datos numéricos que colaboren en la respuesta a lo que estamos buscando, se necesita hacer uso de la herramienta de las inferencias para poder dar respuestas. La condición es que nuestras inferencias deben estar fundamentadas en datos, es decir, los datos observables deben indicar claramente que esa inferencia tiene sentido lógico. Entonces, aquí sí se pueden usar inferencias, sí se puede construir los huecos de información que hayan entre un lado y otro, extrapolándola, para crear una posible explicación y utilizarla dentro del proceso de análisis. Es lo normal que se hace cuando se tiene una investigación que tiene un alto componente cualitativo. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe, gracias. Sí, perfecto. Ahora, tenemos aquí, digamos, una construcción de un análisis que, vean, número 1 tiene una escasa extensión. Dice, una vez determinados los sujetos de estudiar, se procedió a plantear el objeto de estudio, el cual consistía en determinar las diferencias. De este modo, se analizó la funcionalidad de características de cada uno de ellos, con lo que se obtuvo categorías que permiten distinguir las distintas cualidades, modos de uso y finalidades de estos, que a su vez resultan ser aspectos importantes en el diseño de los mismos. Entonces, aquí tenemos varias partes. ¿Por qué está mal? Los sujetos no fueron determinados, fueron brindados en el trabajo. No formó parte de sus labores determinar los sujetos que serían empleados en el estudio. Entonces, cuando uno está redactando, tiene que hacer que la redacción corresponda a la realidad. Si a uno le dan los sujetos de estudio, pues yo no los determiné, no puedo decir que vamos a ver, que una vez que fueron determinados se procedió a hacer alguna otra cosa. Esto es por el tema de la exactitud, la claridad y la precisión que nos exige el tema del pensamiento crítico, el mantener el estilo del pensamiento crítico. Aquí tenemos el procedido a plantear el objeto de estudio, el cual consistía en determinar las diferencias. De este modo se analizó la funcionalidad. Ahora, nótese que se está diciendo que el objeto de estudio consistía en determinar las diferencias. ¿Por qué está mal? No está comprendiendo el objeto de estudio. No se pregunta por las diferencias, sino por los factores que ocasionan dichas diferencias. Entonces, si uno se queda con esa idea reducida, cuando hace el análisis, lo va a centrar en buscar diferencias, en lugar de buscar los factores por los cuales existen esas diferencias. Y eso hace que el trabajo esté mal.
De ahí la necesidad de que en todo momento estemos velando por la precisión, por la claridad y por la exactitud. Muchas veces, en medio de nuestro trabajo, cuando leemos el enunciado, creemos entenderlo y efectivamente lo entendemos, pero eso no quiere decir que nuestra memoria tenga la capacidad de recordar todos los detalles. Entonces, no podemos quedarnos solo con lo que está en nuestra memoria. Es absolutamente necesario volver al enunciado, volver a leer el objeto de estudio, para darte cuenta si estás siguiendo el patrón correcto o si estás equivocando el patrón en el camino. Permiso, aquí hay otra anotación. De este modo se analizó la funcionalidad y característica de cada uno de ellos, con los que se obtuvo categorías que permiten distinguir las distintas cualidades. ¿Qué está mal? Que menciona una acción pero no menciona cuáles son los resultados. Es una promesa vacía puesto que no hay evidencia de que exista este análisis. Entonces, tiene un poco la carencia que tenía el párrafote grandote del análisis que hicimos cuando estudiamos el pensamiento crítico, ¿okay? Del análisis del texto que tenía que ver con la indumentaria canina. Entonces tenía un párrafo inmenso en donde hablaba de muchas técnicas que fueron utilizadas y el para qué servían, pero solo decía eso, era como una promesa vacía, no habían datos, por ejemplo, que fundamentaran que esas técnicas de verdad se realizaron, y faltaba lo más importante, ¿qué se obtuvo de esas técnicas? Después, por aquí se menciona que se distinguieron distintas cualidades, modos de uso y finalidades. ¿Qué está mal? Si ya se distinguieron dichas cualidades, ¿por qué motivo no las brindo? ¿Ok? Ahora, esto es un párrafo que fue creado por mí a partir de deficiencias que he notado a través del tiempo en el primer trabajo práctico. Son como los errores más frecuentes. Estos errores no son por mala voluntad ni nada por el estilo, sino por falta de experiencia. La idea es que desde este momento sepan cuáles podrían ser esos posibles errores para que no los cometan. Aquí, otra cosa que está mal es precisamente que se están prometiendo, vamos a ver, se está indicando que se hicieron cosas y que se obtuvieron resultados, pero no se está dando la evidencia ni de esas cosas ni de esos resultados. Entonces, ¿qué está mal? Si esto está hecho, ¿en dónde está? ¿Por qué no forma parte de esta redacción? Se supone que es lo que uno brinda con el análisis. Y la última anotación es una insistencia porque la redacción insiste en hicimos todo esto, pero no hay evidencia que diga que de verdad lo hicieron. O más bien dice, porque yo hice la redacción. Ok, ahora tenemos aquí la síntesis. La síntesis dice lo siguiente: en el presente informe se estudiaron las diferencias entre un cucharón normal, un cucharón para colar y un cucharón para pasta. Basándonos en el análisis y el cuadro de doble entrada, logramos identificar que estos 3 cucharones son diferentes porque cada uno está adecuado para que pueda realizar una función en particular. Entonces, ¿qué está mal de este inicio o de esta introducción a la síntesis? Bueno, número 1, que es una introducción vacía, es decir, no dice nada que no sepamos de antes. Lo correcto es entrar directamente a la discusión real. Después, no se está contestando el objeto de estudio, se quedaron en la memoria con la palabra diferencias, es decir, lo primero que se entendió, en lugar de sentarse y comprender el sentido de la petición, cuáles son los factores que generan esas diferencias. Después, todo el texto que está subrayado en naranja se puede eliminar porque es un cantinfleo, no aporta información útil para contestar el objeto de estudio. Se corre el riesgo de que sea interpretado como un intento de llenar con palabras vacías la falta de análisis. Entonces, recuerden en todo momento, no se trata de que nuestros análisis sean súper extensos, se trata de que tengan una gran calidad. Lo normal es que el análisis sí tenga un nivel de extensión, es decir, si tenemos una comparación de 3 técnicas y nuestro análisis es de media página, es probable que algo ande mal, porque la información que se obtiene a través de 3 técnicas es mucha y cuando la comparamos se supone que deberíamos obtener un poco más de información. Por tanto, media página para tanto resulta como escaso. Ahora, eso solo podría pasar si nuestro análisis es altamente sintético, lo cual es una contradicción porque el proceso de análisis se supone que estoy aumentando la cantidad de información y después en la síntesis elimino toda la información que no contesta el objeto de estudio y dejo solamente aquella que sí lo contesta. Entonces, esto que acabamos de ver
es precisamente lo que no hay que hacer. Son como los errores más comunes durante el trabajo práctico. La segunda sección trabaja lo que hay que hacer. El objeto de estudio sigue siendo el mismo, los cucharones siguen siendo los mismos. Lo que va a cambiar ahora es que lo que antes eran debilidades, ahora son solventadas. Entonces, ahora tenemos las categorías de estudio o las definiciones de las categorías de estudio. Tenemos tipo de borde, volumen de contención, grosor de borde, las mismas que teníamos antes. Y a la par de ellas está una justificación del por qué se considera que esa categoría es importante. El tipo de borde. La diferencia en los bordes de las cucharas parecen indicar diferencias en las funciones que desempeñan. Por tanto, es probable que las funciones que desempeñan sea uno de los factores por los cuales la forma es diferente. La presencia de hoyos. La presencia de hoyos o fisuras permite que alimentos sólidos permanezcan en la superficie y los líquidos se drenen a través de los hoyos. Por tanto, eso probablemente sea otro de los factores que justifica por qué motivo tienen diferente forma. ¿Comprenden, chicos? Levanten la mano si van entendiendo. ¿Cómo, profe? Que levanten la mano si van comprendiendo. Listo, perfecto. Vean, ¿por qué motivo es importante hacerlo así? Para que yo me dé cuenta de si esto que estoy pensando que es una categoría de verdad me va a ayudar a responder lo que tú estudias. ¿Ok? Porque podría ser que yo aleatoriamente piense si tal vez son esta y esta otra, sin un proceso de reflexión de por medio, sino porque fueron las primeras que se me ocurrieron. Y si es así, puede ser que sí las pegue, pero también puede ser que no. Por eso es necesario detenerse en cada una de ellas para pensar en su justificación, en por qué motivo yo creo que esta categoría me puede ayudar a encontrar los factores por los cuales cada uno de los cucharones tiene diferente forma. Ahora tenemos otra vez el cuadro de doble entrada. Nótese que la cantidad de texto aumentó. Y nótese que la última columna, que es la que se supone tiene el análisis, tiende a ser la más grande. ¿Ok? Eso sería lo normal, porque se supone que en la última columna estamos haciendo un análisis de la información que tenemos en cucharón 1, cucharón 2 y cucharón 3. Ahora, vamos al cucharón 1. Tipo de borde. Borde plano con filo en la arista. Parece apropiado para revolver y raspar en superficies de ollas y sartenes. ¿Ok? Entonces, noten que ya aquí hay una inferencia que me está ayudando a dar la explicación del por qué tiene un borde plano con un filo en arista. Cucharón 2, borde redondeado en todo su contorno. No sugiere ser apropiado para raspar superficies de ollas o sartenes. Entonces, ¿qué está bien hecho? Que se amplía lo evidente, buscando los motivos, por ejemplo, que justifica el tipo de borde que tiene cada uno de los cucharones. Y a partir de ello, yo establezco las comparaciones. Existen diferencias de forma en los bordes que sugieren, en primer caso, que hay una adaptación para raspar superficies, puesto que tiene un mayor grosor y aristas vivas. En el caso 2, tiene un borde que sugiere más bien evitar el maltrato, entrecomillado, de alimentos, puesto que se encuentra redondeado, no es apto para raspar. En el tercer caso, no está diseñado para raspar o revolver, al menos los mismos alimentos que el 1 y el 2. Su forma sugiere que más bien debe servir, o sea, que falta una palabra, debe servir de enganche al alimento. Entonces, ya con esto establece una comparación de los tres, especulando posibles motivos por los cuales tienen formas diferentes en su contorno. Y esta columna me sirve definitivamente para generar el análisis narrativo. Lo mismo sucede entonces para cada una de las categorías que comprenden este documento. Ahora, mi cuadro de doble entrada respecto de lo anterior aumentó a 2 páginas y un poquito más, si no me equivoco. Ah, no, 3 páginas casi. Ok, el original a duras penas llegaba a una página porque lo único que tenía eran los datos sin mayor explicación. Entonces, el cuadro de doble entrada normalmente va a ser un poco más extenso porque tiene que contener un poco de análisis. ¿Qué tan a profundidad debe de ser? Eso depende por mucho del tipo de investigación que se está haciendo y del objeto de estudio que se quiera lograr. Mi recomendación es que ustedes lleguen al máximo que sea posible.
¿Ok? No se queden al nivel superficial, porque recuerden que el objeto de estudio de este curso es precisamente el proceso de análisis. Entre más ustedes demuestren habilidad en el análisis, pues mejor para todas las partes. De hecho, entre más muestren ustedes habilidades en análisis, más me facilitan a mí la tarea de evaluar. ¿Ok? Porque entre más evidencia tenga yo de que lo están dominando, pues va a ser para mí más sencillo, por supuesto, evaluar los trabajos. De hecho, es más difícil calificar trabajos que no están tan bien respecto de calificar los que sí están bien, porque los que no están tan bien me exigen devolverme como en la línea de tiempo, la línea temporal, para entender qué fue que pasó y en qué momento, para darles realimentación que sí les ayude a solventar esas carencias. Ahora, noten que el análisis narrativo aumentó a un poquito más de una página. Ok, que eso sería lo normal. ¿Por qué motivo? Porque es un análisis, se supone que aumentamos información con él. El párrafo de inicio dice, los 3 cucharones comparten las funciones de dosificar y servir la comida. Entonces, nótese que no hay una intención de hacer una introducción que en realidad no contextualiza mucho, sino que entramos de una vez a lo que vinimos, al proceso de análisis. Sin embargo, el primer cucharón parece tener mayores adaptaciones que los demás para la preparación, siendo que su estructura parece estar reforzada para tolerar mayor aplicación de fuerza que los otros, según puede notarse en las categorías grosor y tipo de borde. Noten que ahora entonces lo que estoy haciendo es comparando categorías para poder fundamentar mi hipótesis de que los bordes obedecen a la función. Entonces, una vez que yo tengo toda la información en mi cuadro de doble entrada, lo que sigue es ver las relaciones entre categorías. Esas relaciones entre categorías son las que fundamentan las ideas que emergen del análisis para contestar el objeto de estudio. Por tanto, el proceso de análisis se hace y de triangulación de datos se tiene que hacer por filas, por categoría, y también tiene que hacerse comparando las diferentes categorías. Nótese también que las ideas que están aquí expresadas forman parte integral del cuadro de doble entrada. ¿Okay? Y también está mencionando de dónde proviene la información de las categorías grosor y tipo de borde. De manera que si yo, docente, dudo de que esto haya sido realizado, simplemente me voy a esas categorías, verifico que la información está, y si la información está, entonces yo digo, diablo, soy un desconfiado, esto no, o sea, está bien, está pura vida. Y si no las encuentro, yo digo, de ahí no hay coherencia entre las dos partes. Grosor y tipo de borde no tienen información que fundamenten esto que está siendo analizado, esto que está siendo informado a través del proceso de análisis. Continúo, en el caso de los cucharones 2 y 3, su cualidad de drenar los líquidos debido a la presencia de huecos sugiere una facilidad al servir los alimentos más que al prepararlos. Esto no quiere decir que no sean aptos para la preparación, sino más bien que su diseño sugiere un mayor enfoque al servicio. Entonces, nótese que yo no podría afirmar contundentemente que esos cucharones, el 2 y el 3, son solamente para servir. No puedo afirmarlo de esa manera, porque tal vez sí funcionen durante la preparación, pero que su diseño parece estar más enfocado al momento del servicio, del racionar, que al momento de preparar. Por otra parte, dichas características también sugieren diferencias en el tipo de alimentos que debe ser manipulado por cada uno de ellos. El primer cucharón parece ser apto para alimentos sólidos, líquidos y combinación de ambos. En el segundo caso, parece haber una especialización hacia alimentos sólidos preparados en un medio líquido, cuyo destino final sea la separación de ambos para servir solamente los sólidos. En el tercer caso, se puede notar una especialización para sujetar alimentos con forma de cuerdas, independientemente del medio del cual se preparan. Ahora, nótese que esta explicación, si uno ve los cucharones, tiene muchísimo sentido, porque se está centrando en las características físicas de cada uno de ellos y está relacionando esas características físicas con el tipo de alimento que va a ser servido. Entonces, aquí no hay mucho que cuestionar al respecto. El sentido lógico se mantiene. Si esta información está presente dentro del cuadro de doble entrada, se mantiene la consistencia y puede notarse que está dirigida a contestar la pregunta base que inicia todo esto, el objeto de estudio. ¿Cuáles son los factores que originan las diferencias, bla, bla, que tienen los cucharones? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Perfecto. ¿Alguno tiene alguna pregunta?
Parece que no. Ok. Vamos a la síntesis. El cuerpo del análisis tiene exactamente esta misma forma. Entonces, está lleno de datos que están presentes dentro del cuadro de doble entrada, que forman parte del análisis en el cuadro de doble entrada y que ayudan o están enfocados en contestar la pregunta base: ¿cuáles son los factores por los cuales los tres cucharones son diferentes? La síntesis se abre con la siguiente expresión: la diferencia en la forma de los cucharones parece estar determinada por los siguientes factores. Nótense que eso es una introducción que en realidad es el objeto de estudio y que deja claro sin margen de duda que lo que yo voy a presentar son solamente los factores que, que dan explicación al por qué las formas de los cucharones son diferentes. Aquí entonces tenemos 4 factores al final. Estos 4 factores emergen de un análisis que tiene más de una página y de un cuadro de doble entrada que comprende 3 páginas básicamente. Ok, entonces puede notarse que hay una reducción de la información, que se produjo un montón de información que después se redujo a 4 expresiones. Y los motivos son los siguientes. Primero, los factores son los siguientes. Primero, el tipo de alimento que será preparado o servido con el cucharón. Esta afirmación sugiere que sería importante que una de las categorías de estudio sea el tipo de alimento. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que en el proceso de análisis encontramos que el tipo de alimento no formaba parte de las categorías en el cuadro, pero parece ser que es uno de los factores que influye. Por ese motivo está aquí anotado. Por eso se sugiere que sería importante que una de las categorías de estudio sea el tipo de alimento. Esto nos pasa siempre durante un proceso de análisis, porque uno no puede visualizarlo todo al principio, cuando tiene mayor cantidad de dudas, cuando uno lo ha hecho. Pues si uno encuentra que eso emerge de los datos, tiene que contarlo, tiene que notificarlo dentro de la síntesis. La necesidad de conservar o drenar líquido en el cual es preparado el alimento. El uso del cucharón. 2 puntos. El primero parece diseñado para cocinar como para servir. En el caso del segundo parece estar diseñado para dosificar y servir, mientras que en el caso del tercero parece estar principalmente diseñado para servir. Cuarto, las funciones del cucharón están relacionadas con una intencionalidad. En el primer cucharón sirve para contener, revolver, raspar y dosificar. El segundo sirve para contener, revolver, separar alimentos sólidos de los líquidos y servir. Y en el tercer caso sirve para revolver, servir y evitar manchas accidentales en quien sirve. Y punto. Eso es todo. Ahora, ¿cuál es, digamos, la principal deficiencia de una síntesis? Que no deja en claro que se está encontrando todo, que deja abierta la duda de si eso es todo lo que se encontró o si hay más. Sobre todo cuando se confronta con el análisis y en el análisis hay más datos que pueden dar respuesta. Por ese motivo es importante que haya una pequeña introducción, número 1, que les recuerde a ustedes cuál es el objeto de estudio y por tanto qué es lo que estamos buscando. Y número 2, que le deje claro al lector del informe que lo que va a encontrar ahí es todo, absolutamente todo lo que se encontró que da respuesta a dicho objeto de estudio. Aquí en la síntesis, respecto de la que está mal, nótese la diferencia de esta redacción respecto de la siguiente. Estos son algunos de los factores que ocasionan la diferencia en la toma en la forma de los cucharones. Es decir, aquí dice contundentemente: la diferencia de la forma de los cucharones parece estar determinada por los siguientes factores. Yo no estoy diciendo que son algunos, estoy diciendo que estos son, ¿ok? Eviten en su redacción utilizar expresiones como estos son algunos, o coma, entre otros, o algunas de las razones por las cuales tal y tal cosa, porque esas expresiones que en realidad son muletillas que utilizamos en la redacción, pues significan que no lo están entregando todo, que están dando solo algunas, y si están dando solo algunas, pues va a haber una anotación que dice, ok, ¿y cuál es la totalidad? Porque a nosotros nos corresponde como analistas dar la totalidad de la información en el proceso de análisis. Y cada uno, de los factores mencionados en esta lista está fundamentado en datos que están presentes tanto dentro del análisis de la información, es decir, en el apartado de análisis narrativo, como en el cuadro de doble entrada, por lo que no son juicios de valor. Esto hace que case con el estilo del pensamiento crítico. Entonces, a pesar de que esto está lleno de inferencias, porque tiene la forma del análisis cualitativo, esas inferencias están apoyadas por datos que están presentes dentro del análisis, están presentes dentro del cuadro de doble entrada, y ambas técnicas están resueltas utilizando como punto de enfoque el objeto de estudio. Eso es lo que hace entonces que se valide su análisis.
¿Les queda claro, chicos? Chicos, chicas. Sí, profe. Ok, vean. Recomendaciones que yo creo que les pueden servir. Agarren el objeto de estudio, lo peguen en un post-it así en la base de su computadora o en la pantalla de la computadora o en la pared de enfrente del escritorio. ¿Ok? Y no lo escriban completo, escriban exactamente lo que hay que averiguar. Es como en este caso, digamos, el análisis narrativo está hecho como una pregunta, pero lo que hay que averiguar son los factores que motivan las diferencias. Y eso hace que uno esté todo el tiempo buscando factores que motivan las diferencias. ¿Ok? Número 2, que les puedo recomendar, y por experiencia propia, no confíen en su memoria. ¿Ok? No confíen en lo que recuerdan. Devuélvanse al enunciado, vuélvanlo a leer las veces que sea necesario para estar claros que lo que están buscando es lo correcto. Porque si uno confía en la memoria, pueden haber palabras clave que recuerde más que otras. Y si uno recuerda una palabra clave que no es el corazón del objeto de estudio, pues fácilmente desenfoca el proceso de análisis. Y número 3, recuerden en todo momento que ese post-it, que ese rótulo que tenemos en la pared, nos está guiando. Entonces, cuando yo voy a iniciar un nuevo apartado, tengo que volver a leerlo para recordar, ¿es esto lo que estoy buscando? Toda discusión que yo haga es para encontrar esto. Porque es también muy fácil perderse en el camino, porque vamos a encontrar muchos datos que apoyan otras hipótesis de otros temas y es muy seductor darles explicación. Es decir, buscando este asunto de los cucharones, yo podría encontrar más cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se preparan unos frijoles. Fácilmente lograría algo como eso, porque hay 2 cucharones que podrían servir para ello. Y pensando en esa analogía con los frijoles, yo podría llevar entonces mi análisis hacia otro tema que no tiene que ver mucho con los factores que generan las diferencias. Entonces, por ese motivo es importantísimo que uno en todo momento recuerde qué es lo que está buscando. ¿Ok? Y lo último, una vez de que terminan de hacer principalmente su análisis narrativo, dénselo a alguien más para que lo lea para ver si lo entiende. Porque otro de los problemas que se presenta frecuentemente tienen que ver propiamente con la redacción, porque uno tiende a redactar, vamos a ver, yo redacto de la manera en que entiendo las cosas, ¿ok? Y en algunos casos eso hace que la redacción se convierta como en la transcripción de mis pensamientos. Como en mi cabeza está toda la información, yo podría estar obviando partes que son importantes para que una tercera persona que no sabe nada del tema lo entienda. Entonces, si es conveniente presentárselo a alguien que ojalá no sepa el tema, para que lo lea y me diga si le encuentra sentido a lo que estoy escribiendo. ¿Ok? Porque como les digo, otra de las debilidades que hay frecuentemente es que hay vacíos de información porque uno que lo está haciendo para uno son lógicos, son cosas lógicas, pero que para un tercer lector que no sabe nada del tema le harían falta para poder comprender el todo. Y esto era básicamente lo que les quería compartir, digamos, en términos del proceso de triangulación, cómo se ejecuta y del cómo se lleva después a la práctica al construir el proceso de análisis del trabajo práctico. ¿Dudas, chicos, chicas? Por el momento no, profe. Perfecto. Ahora, lo último que les quiero aclarar. En nuestro trabajo práctico no vamos a tener una columna en el cuadro de doble entrada que tenga a las personas. ¿Ok? Vamos a tener básicamente 2 columnas. Una que contiene el análisis de uso y otra que contiene el análisis forma-función. ¿Ok? ¿Para qué utilizamos las personas? Para generar el análisis que va en cada uno de los pasos y establecer ahora sí las diferencias por persona. ¿Comprenden? Silencio largo. Este sí no sé cómo interpretarlo. Levanten la mano si comprendieron. ¿Podría repetirlo una vez? Claro que sí, vean. O más bien, vean. Vamos a ver. Si tenemos el análisis de uso y tenemos el análisis forma-función, ¿cuáles serían las categorías lógicas a estudiar? ¿Qué cosas tienen en común y son comparables esos 2 análisis?
¿Qué parte del procedimiento es básicamente el mismo? Ok, les facilito la pregunta. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en un análisis de funciones? Perdón, de funciones de uso. Definir un objeto de estudio, profe. Sí, definir el objeto de estudio, muy bien. Ahora, ese es el paso común de cualquier análisis. Después, en el de uso particularmente, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que necesitamos para poder hacer el análisis, chicos? Los datos recolectados. ¿Los qué, perdón? Los datos recolectados. Sí, pero vamos a ver, cuando vos vamos a ver, los datos recolectados que podrían ser una observación. ¿Para qué recolectamos esos datos? ¿Qué queremos obtener con eso en el análisis del proceso de uso? Dependiendo del objeto de estudio, tipo como las dificultades, Ok, facilidades. listo, pero supongamos que no estamos hablando, vamos a ver, les cambio la pregunta, porque en realidad sí me estás contestando de la manera correcta, solo que desde otro punto de vista. Ok, supongamos que no tenemos objeto de estudio, sino que yo les estoy preguntando solo de la técnica. Ok, estamos claros, lo primero que hay que hacer es definir un objeto de estudio, y dependiendo del objeto de estudio yo tengo que verificar algo. Pero independientemente de lo que yo quiera ver, siempre tengo un primer paso que es idéntico. ¿Cuál es el primer paso de un análisis de uso? ¿Qué hay que definir? La técnica, profe. Ok, chicos, se los voy a decir así. Lavarse las manos, agarrar el tarro, quitar, dispensar. ¿Qué son esos? Los procesos. Los pasos. Los pasos. Los pasos del proceso de uso, exactamente. ¿Qué es lo primero que hacemos en un análisis de uso? Definir los pasos del proceso de uso, ¿cierto? Sí. Perfecto, vamos bien entonces. Ok. Ahora, cuando analizamos la forma-función, ¿lo hacemos utilizando los pasos o no? La forma-función, perdón, el análisis usuario-objeto. Tal vez los puntos de contacto, siento que sí, o los pasos. Exactamente, los puntos de contacto se identifican a partir de los pasos del proceso de uso. Por tanto, ambos utilizan como base de observación los pasos, ¿cierto? Sí. Ok, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Sí van comprendiendo? Perfecto. Si vamos bien entonces, ¿cuáles creen que sean las categorías? Si ambos comparten los pasos y me dan información ambos de los pasos y por tanto es información comparable porque ambas hablan de los pasos del proceso de uso, ¿cuáles serán las categorías? No, perdón, no te escuché porque sonó como muy probablemente por la señal de internet. ¿Qué me dijiste? El proceso, digamos, de refill y cuando se usa para lavarse las manos. Ok, los pasos del proceso de uso son las categorías en nuestro caso. Ahora, necesito saber si comprenden el porqué. Si no comprenden, levanten la mano por favor y se vale no saber, no se preocupen. Listo. Vean. Cuando hacemos el proceso de análisis, lo que necesitamos es que nuestros datos se ordenen de manera tal que sean comparables. Para lograr esto, necesitamos que sean de la misma clase de datos. Las categorías en una investigación cumplen esa función, ordenarme los datos para que yo pueda compararlos fácilmente.
Porque si yo tengo datos, por ejemplo, del proceso que se llama, no sé, destapar el dosificador y los comparo con otros datos de un proceso que se llama dispensar el jabón, no puedo encontrar similitudes porque son procesos diferentes que hacen cosas diferentes con objetivos diferentes. Entonces no los puedo comparar directamente, es comparar papas con chayotes, ¿ok? Sería como pedirle a un chayote que me dé carbohidratos, ¿ok? No tiene muchos, entonces no me puede dar muchos. Pero si yo comparo una papa con un camote, eso es altamente comparable porque ambos son tubérculos, ambos son ricos en carbohidratos, ambos crecen debajo de la tierra como parte de las raíces, ambos tienen formas que pueden distar un poco, pero que también tienen similitudes, y eso hace que sean comparables. Como nuestras dos técnicas parten como en unidades significativas sus datos, y esas unidades significativas son los pasos del proceso de uso, pues yo ya tengo los datos puestos para armar el cuadro. Yo lo que tengo que hacer es declarar que cada uno de los pasos del proceso de uso es una categoría, poner una columna que se llama análisis de uso, y poner el análisis propiamente de la categoría dentro de cada tablita. El análisis entonces de sujetar el dispensador lo pongo en la primera columna de sujetar dispensador, y después a la par el análisis de las zonas de contacto de sujetar el dispensador. Entonces yo puedo ver de un lado de la tabla el análisis del proceso de uso, del otro lado de la tabla cuáles son las zonas de contacto, y puedo encontrar que de este lado dice que es fácil, y a través de las zonas de contacto dar una explicación del por qué es fácil. ¿Me van comprendiendo mejor, chicos? ¿Chicos, chicas? Sí, profe. Ok, lo que quiero que les quede claro en este momento es que para este trabajo práctico nuestras categorías entonces son los pasos del proceso de uso, porque ambas técnicas utilizan esas categorías para estudiar el proceso. Entonces no tenemos que inventar otras, ya las categorías están. Ahora, si se dan cuenta, los mapas de empatía no estudian el proceso de uso. ¿Para qué servían los mapas de empatía, chicos? Para conocer al usuario. Exacto, para definir y conocer al usuario. Entonces, los mapas de empatía no se hacen ni forma parte del procedimiento utilizar los pasos del proceso de uso. No los puedo meter en el cuadro de doble entrada porque no tiene pies ni cabeza. No puedo meter a los 3 usuarios o elegir a uno de los usuarios para el paso 1, porque los 3 usuarios hacen el paso 1, los 3 usuarios hacen el paso 2, los 3 usuarios hacen el paso 3. Entonces, como no es información comparable, porque la técnica del mapa de empatía no es para estudiar el uso del producto, es para conocer al usuario. ¿Ok? Pero los mapas de empatía sí me sirven a mí en el trabajo práctico para discutir en el apartado del análisis de uso qué cosas hacen similar y qué cosas hacen diferente las 3 personas. Y también me sirve a mí para la parte de puntos de contacto, cuando por ejemplo lo agarran de manera diferente, establecer los puntos de contacto que utiliza uno, los puntos de contacto que utiliza el otro, y definir si alguna de las dos formas es más eficiente, si alguna es menos eficiente, si las dos formas, independientemente de cuál se use, son igual de cómodas, igual de buenas o igual de malas, y a partir de ello entonces discutir y generar el análisis. ¿Comprenden, chicos? Levanten la mano si van comprendiendo, y si no van comprendiendo no hay problema, lo repetimos de nuevo porque esta parte es importante para desempeñarse bien en el trabajo práctico. Ok. Vean, voy a devolverme a la página del documento donde está lo que no se debe hacer. Si nuestro cuadro, supongamos que este es nuestro cuadro de trabajo práctico, entonces aquí en esta columna de categorías tendríamos los pasos del proceso de uso. Y aquí, en donde están los cucharones, tendríamos solamente 2 columnas, una con el análisis de
uso, y la otra con el análisis de las zonas de contacto de la relación usuario-objeto. Si en nuestra tabla tenemos esta cantidad de datos, no vamos a poder hacer bien el trabajo práctico porque estos datos no contienen análisis. ¿Ok? A todos los grupos les hice esa observación en el documento de la primera tarea, que por ejemplo en el storyboard no hicieron análisis. Lo que hicieron fue registrar nada más el paso del proceso de uso. Mentira, eso no fue a todos los grupos, porque sí hubo un par de grupos que hicieron un poco más de análisis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que poner aquí? Supongamos que el paso 1 es agarrar ¿cómo se llama? El dispensador, el dosificador. Después, hablar del paso propiamente, si hay facilidad o si hay dificultad, y hacer una diferenciación por usuario. Aquí es donde yo podría decir, el usuario A hizo tal y tal cosa, y el usuario B hizo tal y tal otra. O más bien en nuestro caso, dependiendo de quiénes son las personas. Supongamos que yo tengo a una persona con capacidad física disminuida, supongamos que alguien con arteriosclerosis, y tengo también un mensajero y tengo una maestra, por decir algo. Entonces yo puedo mencionar que para los tres es un caso, ¿cómo se llama? Un proceso que parece resultar sencillo, que no se toparon con alguna dificultad, pero que los tres lo hicieron de manera diferente. Alguno lo agarró de tal forma, otro de tal forma y otro de tal otra. Cuando hago el análisis, entonces, de las zonas de contacto, pues yo tendría que diferenciar las formas de agarre porque van a tener formas de contacto diferentes. Entonces, el hacerlo de esa manera me llena de aquí de información que me ayuda y me apoya a contestar el objeto de estudio. Que en todo momento recuerden es encontrar por qué motivo nuestro tarrito es fácil de usar. Y si encontramos dificultades, proponer qué posibles mejoras pueden darse para poderlas aplicar posteriormente a otros productos. Ok, ¿les quedó claro esta parte, chicos? Levanten la mano, por favor, si les quedó claro. Ok, esto parece indicar que hay mayoría que sí. Perfecto. Ok, entonces, si ya tenemos esta parte cubierta, podemos pasar a la segunda y abrirles el espacio a dudas acerca de la tarea que tienen que entregar el día de hoy relacionada con el análisis usuario-objeto. ¿Dudas, chicos? ¿Algo en que les pueda ayudar? ¿No hay dudas? Profe, yo tenía una consulta, pero Adelante. muy pequeña, digamos, con los dibujos para las áreas de contacto. Digamos, igual lo estamos trabajando por cada paso, ¿verdad? Bien. Si, digamos, tenemos un paso que es, por ejemplo, tomar el envase y el paso que sigue es desbloquear el dosificador, por ejemplo. Digamos, digamos que la persona tomó el envase con la mano izquierda y para el paso siguiente no lo ha soltado, sino que todavía lo tiene. Ajá. En el dibujo de ese paso, entonces, digamos, arrastro las áreas que ya había marcado del paso anterior, o pongo como una nota de que no se ha liberado el envase y marco solo las Sí. áreas nuevas, o... Ajá, te entiendo. Ok, ve. Aquí uno puede tomar varias decisiones, es decir, vos podrías hacer la duplicación de los dibujos, uno en donde se explique solamente las zonas de contacto con la mano y otro donde se explique las zonas de contacto propiamente con la otra mano sobre la superficie. Ahora, cualquiera de los dos casos entonces implica una descripción escrita. Entonces, por ejemplo, en el primero, que solamente está agarrando la botella, solo eso pasa. En el segundo, se puede indicar que el usuario todavía tiene agarrado el envase,
con las mismas zonas de contacto del paso 1 y que se muestra solamente el dibujo de las zonas de contacto con el dosificador, ¿ok? Con la cabeza del dosificador. Otra cosa que podría suceder es que ustedes hagan una sola viñeta en la cual expliquen que están contenidas las zonas de contacto del paso 1 y del paso 2. Porque también eso o sea, suena lógico, es decir, si la tenés agarrada, las zonas de contacto son las mismas y todo se puede resumir en un solo dibujo, pues genial. Y si eso te ayuda a mostrarlo de mejor manera de ambos lados, porque haya que mostrar zonas de contacto, digamos, en las dos caras del objeto, puede ser que esa solución sea mejor que estar duplicando muchos dibujos. ¿Comprendés? Ok, entonces sí sería mejor, o sea, si lo podemos trabajar en un solo dibujo y ahí explicar las zonas de contacto para varios pasos sería lo mejor. Eso mismo, ve. En realidad lo que te hace definir por uno o por otro es la complejidad del dibujo. Es decir, si las zonas de contacto son demasiadas para estar en un solo dibujo y más bien te van a complicar la comunicación, en ese caso es mejor separarlos. Si las zonas de contacto no son tantas y se entienden fácilmente en un solo dibujo, pues no hay ningún problema en hacerlo así. Lo que sí es que deben de dejar claro que están contenidos dos pasos, porque en el caso del cuadro de doble entrada tendríamos todo dividido por categorías y cada categoría es un paso. En ese caso, por ejemplo, en el cuadro de doble entrada lo que sucedería es que se funden dos celdas en la columna para cubrir los dos pasos que el dibujo brinda de una vez. ¿Sí me explico? ¿Me comprendes? Sí, todo claro. Ok, eso era. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, para servirte. ¿Algo más en que les pueda ayudar, chicos, chicas? Yo tengo una consulta, profe. Decime. Es con respecto a la parte de los datos recolectados. Ajá. Creo que ya nos había dicho que no necesariamente tienen que ser como lo hizo el grupo del ejemplo que se mandó, ¿verdad? Del otro caso de Mr. Músculo. Pero, por ejemplo, debería haber como alguna diferencia notoria entre los datos por ejemplo, la tarea pasada a esta. Pues algo que... no necesariamente, es decir, si los mismos datos de la tarea pasada te sirvieron y no tuviste que recolectar más para esta tarea, no hay ningún problema. Vos lo que tenés que hacer es nada más demostrar que esos datos eran suficientes. ¿Ya? La idea de todo esto, Nicolás, no es exactamente que uno se tenga que joder cada vez que tiene que iniciar una técnica, sino todo lo opuesto, es el principio de economía. Uno normalmente cuando planifica la metodología va pensando también en qué datos pueden nutrir varias técnicas a la vez, porque sería muy difícil tener que pasar por un proceso de recolección de datos para cada técnica que se aplique en el proceso. Entonces, la idea más bien es como que uno piense cuál es la ruta metodológica, a partir de ello piensa, ok, para hacer esto, esto y esto ocupo estos datos. Y hacer, por ejemplo, una sola entrevista, o una entrevista y un focus que me ayude a nutrir todo lo demás. En nuestro caso es igual, ya nosotros hicimos un análisis del proceso de uso. Para hacer ese análisis tuvimos que hacer observación de cómo utiliza la gente el dispensador. Y a partir de ello yo ya podría definir las zonas de contacto sin ningún problema. Claro. ¿Ves? Ahora, también podría suceder que de repente uno haya perdido un par de puntos, digamos, de vista en la grabación donde no se nota cómo la agarró y de repente necesitaste volver a realizar la práctica y tomar fotografías. Entonces, si hay un par de datos nuevos, también se pueden agregar. Ok, perfecto. ¿Sí? La otra preguntilla que tenía era, bueno, parecido a lo que acaba de preguntar el otro compañero. Nosotros lo que hicimos en eso, profe, es que, por ejemplo, yo iba poniendo como se mantuvieron las zonas de contacto de este usuario en este paso pasado. Y así fue como lo expliqué. ¿Eso está bien? Sí, es decir, si por ejemplo hay pasos en donde están las mismas zonas de contacto, no se vuelven a hacer los dibujos. Se indica que ese paso, por ejemplo, digamos, supongamos que en el paso 2 están las mismas zonas de contacto que más adelante van a estar en el paso 7 y en el paso 15. Entonces, vos en el paso 2 indicas eso, que esas zonas de contacto son exactamente las mismas en el paso 7, llamado así, y el paso 15 llamado así, y listo. No tenés por qué duplicar la información que es innecesaria. En el cuadro de doble entrada sí es conveniente que estén,
digamos, porque eso te permite comparar la información. ¿Ya? Ok. El objetivo del cuadro de doble entrada siempre es que vos tengas la información a la vista y te sea fácilmente comparable para facilitar el proceso de análisis. Ahora, noten que la herramienta te condiciona a no confiar en tu memoria. ¿Ok? Ningún investigador confía en su memoria, ninguno. Todos se basan en datos y lo están repasando constantemente. Ok, ok. Sí, entonces yo iba poniendo eso y agregaba, digamos, las nuevas zonas de contacto que se metieron en ese paso. Pero a mí me surgió una duda porque, por ejemplo, si yo tengo exactamente las mismas zonas de contacto y no tengo nuevas, sería el mismo análisis, porque dice, se está usando como la misma zona. Eso lo incluyo. Si, por ejemplo, yo puse como antes de poner las plantillas, yo puse una explicación de que se decidió, digamos, como omitir este segundo paso porque se usaron las mismas zonas de contacto de este paso anterior, Ajá. por lo tanto se puede usar el mismo análisis. Así lo expliqué yo, pero no sé si mejor incluirlo igual. Sí, pero hay un detalle, un matiz que se me olvidó explicar, que en algunos casos, podrían existir las mismas zonas de contacto, pero el esfuerzo haga que el asunto cambie un poco. ¿Ok? Eso lo recuerdo no recuerdo qué grupo me hizo una consulta sobre las huellas que le había dejado la pintura, que en un caso quedaban más tenues y en otro caso más repintadas. Y era porque uno de los dos casos es el proceso de destapar o tapar el producto. Y cuando se hace esto, la fuerza aplicada sobre el tarrito es mayor y eso hace que la zona de contacto aumente. Porque si vos le aplicas presión al cuerpo, por supuesto tu piel se va a aplastar contra ese cuerpo y la zona de contacto aumenta. Entonces, a pesar de que los mismos dedos tocan las mismas zonas, la huella es mucho más grande, porque el proceso hace que eso cambie un toque. Entonces, revisa en el instrumento que tienen hasta el momento si está sucediendo eso, que las zonas de contacto son idénticas y que el paso del proceso de uso es idéntico, es decir, que están haciendo exactamente lo mismo, que no hay diferencias como de aplicación de fuerza y demás, porque esas diferencias sí pueden hacer que la zona de contacto aumente o disminuya. ¿Sí me explica, Nicolás? Sí, sí, claro, profe. Y si es normal, digamos que realizando esas plantillas, o sea, yo sentía como que es muy repetitivo todo. Eso es Todo normal. proceso de análisis es así. Es, Ok, vamos a ver, insufriblemente repetitivo. ok. Cuando se analizan datos, digamos, se hace una investigación de tipo cuantitativa y entonces hay que reducirlo a números. Después esos números se llevan a tablas y las tablas tienen que llevarse a la narración para darles una explicación. Después pasa lo mismo, son muy repetitivas y uno siente como que está hablando de lo mismo y efectivamente es así porque los datos fuentes siempre son los mismos. Lo que cambia es el punto de vista que se está utilizando para darles un sentido. El punto de vista normalmente está dado por cada categoría de estudio. ¿Ves? Entonces, lo normal cuando se hace un análisis es que encontres mucha información en donde vos estás sintiendo que constantemente estás hablando de lo mismo. Y efectivamente es porque los datos son los mismos, pero el punto de vista cambia. Y al cambiar el punto de vista, eso hace que se produzca información nueva. Entonces, si vos sentís que estás hablando mucho de lo mismo, es altamente probable que lo estás haciendo bien. Ok, ok, ok. ¿Ok? Perfecto, profe. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Tengo la mano de Angelo levantada. ¿Se te olvidó bajarla o tenés duda? Se me olvidó bajarla, Ajá. profesor. Ok, ok. ¿Alguna otra duda con la tarea de hoy, chicos? No más dudas. Profe, ¿verdad que usted dijo que lo iba a revisar como para el lunes? Para poder como verlo del trabajo práctico. Efectivamente, yo voy a procurar sacar la tarea este fin de semana para que, para que puedan disponer de él para el trabajo práctico. Ok, está bien, gracias, profe. Con gusto.
No más dudas, chicos. Profe, ¿verdad que hasta medianoche es la hora límite para subir el proyecto? Así es. La Así es. tarea, Y perdón. si tienen algún problema, ya saben, lo suben aquí en la sección de archivos. De acuerdo, gracias. Con gusto. ¿Algo más en que les pueda ayudar? Ok, todo parece indicar que no tenemos más consultas. Entonces, procuren terminar el trabajo, respiren un ratico y después de ese ratico le dan inicio al trabajo práctico número 1. Ya saben que la primera parte de este trabajo práctico tiene que ver con construir la herramienta que nos va a servir para la triangulación, que es el cuadro de doble entrada. Que nuestras categorías van a ser los pasos del proceso de uso porque son esos puntos en común que ya tienen las dos técnicas de análisis de uso que utilizamos y que la técnica de mapa de empatía no entra en ese cuadro porque no es una técnica especializada en el uso del objeto, es una técnica que nos sirvió para conocer a los usuarios. ¿Okay? Entonces, por ese motivo no lo podemos integrar a la par de los datos del análisis de proceso de uso y a la par de los datos de zonas de contacto. Lo otro es que le agreguen a la tabla estas dos, ¿cómo se llama? Columnas, la que les permite hacer el análisis horizontal, el análisis por categoría y la final que les permite hacer un análisis por cada una de las dos técnicas. Y número 3, en la pregunta que se les solicita al instrumento de recolección de datos, ¿de dónde estamos recolectando esos datos? Es decir, ¿de dónde obtuvimos los datos para llenar estas dos columnas? ¿Cuáles son las dos fuentes de datos que estamos utilizando? Se vale batear, chicos. Yo no los voy a basurear mucho. Sería lo del storyboard y la técnica, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿dónde se nos pide que aclaremos la técnica de recolección de datos? De son el storyboard y el, ¿cómo se llama? El análisis de zonas de contacto. Ahora, recuerden en un momento, necesitamos que estas viñetas del storyboard sean ahora un análisis porque es lo que va dentro del cuadro de la entrada y lo que les va a facilitar crear el análisis narrativo. Lo mismo, procuren para esta entrega, ¿verdad? Que sus, si se dan cuenta, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo con el análisis usuario-objeto es también un storyboard. Entonces, que lo que ustedes estén mencionando ahí también sea parte de un análisis que les ayude a contrastar la información con el proceso de uso para definir si en algo en el proceso de uso que es facilidad se puede explicar a través de las zonas de contacto. Y si eso lo logran, entonces vamos a tener un muy buen análisis en el trabajo práctico, que es precisamente lo que estamos buscando. ¿Okay? Entonces, procedan a hacer ¿cómo se llama? Ese cuadro de doble entrada, empiecen el análisis narrativo, y eso es lo que veríamos dentro de 8 días en la sesión de consulta del curso de análisis. Y si tienen dudas, corren a Tech Digital, me avisan que ahí están las dudas y yo se las contesto. Perdón por los que me preguntaron el día de hoy, pero tuve sesión de consulta desde la mañana con los chicos de proyecto de graduación y eso sí ha sido como trabajo sin piedad. Ahorita me fijo en el foro y les contesto las que estén ahí publicadas. Y si no tienen más preguntas, pues podemos dar por finalizada la sesión de hoy y nos vemos dentro de 8 días. Profe, yo tengo una consulta, pero es personal, entonces no sé si nos podemos quedar después de la clase. ¿Sí está bien? Ok. Muchas gracias, profe.